doy a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por la oportunidad que el Señor me da hoy de exponer su bendita palabra, de que todos unánimes y juntos podamos aprender, que todos unánimes y juntos podamos meditar en la palabra del Señor. A eso nos envió Dios. Estaba leyendo yo en el libro de Crónicas, en el capítulo 22, el versículo 19, dice así la palabra de Dios. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos. Y la palabra ánimos tiene que ver con nuestro aliento, tiene que ver con nuestra fuerza, tiene que ver con eh, con la fuerza que hay en nuestra alma, en nuestro corazón, disponernos de mente, disponer todo nuestro ser, todo el hálito de vida que el Señor ha puesto en en nuestro organismo, en todo lo que es nuestro ser. ¿Para qué? Para buscar a Jehová vuestro Dios. Eso dice Crónicas, eso nos dice el Señor, eso dice Dios por su palabra. Buscad, buscad y hallaréis. Y cuando conocemos del Señor, lo que más nosotros queremos es buscar del Señor. Si yo le pregunto, eh, por ejemplo, al pastor Edwin, al pastor Rubén, a Henry, si le pregunto a Nicolás, al hermano Freddy, si yo les preguntara qué necesitaron ustedes para amar a su esposa, ¿qué me dirían? ¿Qué me contestarían? La respuesta que ustedes dirían, la respuesta que yo diría si me hacen esa pregunta, ¿qué necesitó usted para amar a su esposa? Es solo una y es simple, conocerla. Eso es lo único que me bastó y estoy seguro que a todos mis hermanos que son casados, hermanos y hermanas que son casados y casadas, si les hiciera esa pregunta dirían lo mismo, nada, no tuve que hacer nada más que conocerla para poderla amar. Y Crónicas 22 nos invita a esto, a que nuestro ánimo, a que nuestra fuerza sea solo para buscar al Señor, solo para conocerlo, solo para poder tener una íntima relación con el Señor. Eso es lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante, poner todo nuestro ser, todo nuestro ánimo. Esa palabra la dice el Señor, vuestro ánimo en conocer al Señor. El anterior miércoles empezamos la introducción al Evangelio de Juan. Vamos a meditar durante un tiempo prudente, un tiempo que el Señor preparó. Gracias a Dios por su palabra y por sus siervos a través de los pastores Edwin y Rubén que nos van a estar acompañando para poder entrar en el maravilloso mundo de las Escrituras, el maravilloso mundo de nuestro Señor. Y el hermano Freddy nos dio la introducción del Evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es lo que venimos a hacer y eso es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos, la verdad. Existe un tema extremadamente importante, bueno, como todos los temas, absolutamente todos los temas de la palabra del Señor, todos son extremadamente importantes, emocionantes. Introducirse en las escrituras es lo más emocionante que puede vivir el ser humano. Es una experiencia increíble cuando ponemos todo nuestro ánimo a inquirir en la palabra de nuestro Señor. Leía yo
de, acerca de este tema, que ya les digo cuál es el que es el tema importante como los demás, pero como lo vamos a empezar a ver hoy, pues hoy es el tema más importante. Estaba leyendo yo de un hombre que no podía, en su mente, estaba intentando concebir, entender y dar a conocer el tema de cómo es posible que un Dios puede ser tres veces, tres personas diferentes. ¿Cómo es posible que pueda haber un trono con tres personas? ¿Cuántos tronos hay? Esa persona no podía entender eso, no podía cómo relacionar a esas tres personas si las tres eran deidades o si solo es una deidad o si son tres dioses diferentes y que al final la persona elige a quién adorar. Y caminando esta persona por la playa se dio cuenta que había un joven, un niño, la historia habla de un niño que estaba cogiendo agua en un balde desde el océano y había hecho un agujero, un hueco en la playa y estaba sacando el agujero del océano agua y la echaba en el agujero, iba, recogía agua, la echaba y intentar pasar el océano a ese hueco. Entonces, aquel hombre le dice, ¿qué estás haciendo, niño? Le dice, no, quiero traer el océano para este hueco. Y él le dice con una voz sonriente, le dice, no, eso es imposible, no puedes llenar con toda el agua del océano, llenar ese hueco, eso es imposible. El niño se queda mirando y le dice, exactamente eso es lo que te pasa, es imposible que puedas entender la majestad de Dios, entender la infinitud de Dios, entender la soberanía de Dios. Es imposible entender cómo actúa Dios. Dios tan infinitamente grande, infinitamente poderoso. No lo vas a poder meter en una mente tan finitamente pequeñita como la tuya. Mientras él se rascaba la cabeza entendiendo lo que el niño le dice, dice que desapareció el niño, que ya no lo volvió a ver. Este hombre era San Agustín. Esto le sucedió a San Agustín, está escrito en un libro. No sé si eso sea cierto o fue eh, para ilustrar que el Señor es tan infinitamente poderoso, grande y majestuoso que nuestras mentes no podrán saber la verdad eh, total, toda la verdad. Y además, que si lo que podemos saber es lo que el Señor nos permite a nosotros conocer de Él. Esto lo digo porque mm, estuve haciendo un ejercicio en estos días con personas, con jóvenes y con hombres de mi edad y un poco mayores, mayores de 51 años, 60, y les preguntaba cuál es el alfabeto español. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto español? Unos decían 21, 23, 30, 30, que son las que digo yo, 30. Y los más jóvenes no sabían, algunos que sabían tampoco acertaron. El alfabeto tiene 27 letras. Cuando yo aprendí el alfabeto habían 30. Y ha habido una transformación del alfabeto del español. Ha venido esa transformación que si uno no está actualizado, no está mirando esa transformación, viendo eh, lo que está sucediendo en esta época, nos quedamos, nosotros los de ya edad, estamos con nuestra mente que hay 30 porque contamos la Che, la A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, Che, A, B, C, Che, D, E, la L, la L, la R, la R,
y, y en 1969 se, se integró a nuestro lenguaje la tecla no, sino la letra W con la que se escribe Wilson. O sea que antes no se podría decir Wilson porque no existía esa letra. Eso fue a partir de 1969 que se introdujo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque empezamos con el Evangelio de Juan. Es un libro escrito en una época muy difícil para la iglesia, muy difícil para los creyentes. Se había levantado muchas sectas, entre ellas los judaizantes, los agnósticos, los gnósticos y los cristianos que estaban sufriendo persecución, como que empezaron a dudar de que hubiese venido ese Dios, ese Salvador. Entonces, el Evangelio de Juan fue escrito hacia finales del siglo, porque se cree que fue entre el 85 y el 90 después de Cristo, en el siglo primero, y los otros evangelios que son sinópticos porque son muy parecidos. Este evangelio de Juan no se parece a los otros tres y además los otros tres fueron escritos cerquita, cercano a la época de Jesús, cercano, estaba como los hechos muy recientes. El evangelio de Juan es tan magnífico para nosotros porque eh, es escrito cuando la iglesia está perdiendo ese voz a voz, esa expresión oral, ese evangelio oral que el Señor dice en su palabra desde, y estas palabras las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino. Y aquí estaba sucediendo lo mismo. El evangelio estaba siendo perdido, como que ya a esta época, como que el verdadero Jesús ya no es tan verdadero, no era tan poderoso. Él escribe para recordarles que él es verdad, que verdad sí vino el Dios, el único Dios, el verdadero Dios. Pero el Evangelio, el hermano nos enseñaba hace 8 días que él era llamado como el discípulo del amor. Eh, pero ¿por qué el discípulo del amor? Si el mismo Señor Jesucristo le puso un sobrenombre Boanerges, hijos del trueno. No era porque fuera una persona suavecita, no era porque fuera de verdad amor. Ese mismo evangelista, ese mismo apóstol llamado el apóstol del amor, que escribió que Dios es amor, es el mismo que le decía al Señor, déjame orar para que descienda fuego del cielo y consuma todos estos. Ese mismo era el que le decía al Señor, déjeme estar en una silla especial al lado tuyo. ¿O será que es llamado el discípulo del amor porque la palabra de Dios lo transformó? Dios lo transformó. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. La Biblia es el único libro que es vivo y eficaz porque es la palabra de Dios, la única que transforma las vidas. No es un libro de positivismo, no es un libro de esperanza, es un libro que transforma las vidas. Y eh, vamos a empezar hoy con el capítulo 1, pero solamente vamos a ver hasta el versículo 5. Voy a leer de la palabra del Señor el capítulo 1 hasta el versículo 5. Dice así la bendita palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, infinitas gracias doy, Dios celestial, por tu amor, por la bendición que tú nos das de compartir con esta tu iglesia, tus amados hijos, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que tú me das de leer tu palabra, de entender bajo la guía de tu Santo Espíritu tu palabra, Señor, y poder hoy meditar en ella junto con mis amados hermanos, Señor. Te pido, Dios de Israel, que seas tú añadiendo, Dios de Israel, la bendición tuya, porque dice tu palabra que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, colocando en nosotros el entendimiento de tu bendita palabra, Señor. Que lo que hoy meditemos, Señor, sea bajo la guianza tuya, Señor, porque solamente tú conoces tu palabra, tú fuiste el que la escribiste, Señor. Te doy gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Eh, Cuando los judíos regresaron de su exilio en Babilonia, de su cautiverio, no toda la nación de Israel llegó del exilio. Algunas, solo 2 tribus llegaron y eso sucedió, volvieron hacia la tierra que Dios les había dado. Sucedió aproximadamente 450 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido, Yeshua, el Cristo. Y ellos habían adoptado nuevamente el lenguaje con el que estuvieron ahí, así como adoptaron lenguajes, religión, cuando adoptaron eh, modismos de Egipto. Así sucedió esta vez también. Ellos llegaron, las personas que nacieron allí empezaron a tomar el idioma. Ese idioma es arameo. Babilonia, eh, Ur de los Caldeos, muchas regiones, muchos dominios de ellos hablaban ese idioma. Era un idioma eh, nativo y era un idioma que se estaba extendiendo y eso afectó también a la cultura hebrea. De hecho, las Sagradas Escrituras son escritas en 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. En, en el primer siglo, que fue cuando escribieron el Evangelio, en el primer siglo, en las sinagogas leían las Sagradas Escrituras en los 3 idiomas. Usaban los 3 idiomas. El arameo, si nos acordamos, el Señor Jesucristo dijo muchas frases en arameo. Eh, en las oraciones, los judíos oran en arameo. La parte administrativa en la iglesia era en hebreo, y cuando leían las escrituras mm, de cierto autor a cierto autor, lo hacían en el idioma griego. Podemos recordar que eh, Esdras, Nehemías, ellos escribieron en arameo. Daniel también escribió en arameo. Entonces, el arameo era un idioma, aunque, aunque no todos lo manejaban, pero era un idioma oficial de las Sagradas Escrituras. Lo digo con respecto a lo del alfabeto, nuestro alfabeto.
Y ya vamos a encontrar la conexión de lo que estoy diciendo. Los hebreos, para poder interpretar las sagradas escrituras tal como eran, eh, en la línea de pensamiento conectado con el Señor, usaban el arameo para poder entender el, la oración, el mensaje principal, la sustancia, la esencia de lo que el Señor dice en su palabra. ¿Cómo así? Vamos a leer en el versículo 1 del capítulo de Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí nosotros podemos encontrar que 3 veces está la palabra verbo. En un versículo 3 veces, quiere decir que es extremadamente importante, importantísimo la palabra verbo. Pero en español, si yo voy a mirar esa palabra verbo, verbo es todo lo que significa una acción, una acción. Entonces, eh, en el en el escrito griego, la palabra verbo, en el principio era el verbo, no estaba la palabra verbo, está la palabra logos. Y la palabra logos, que es una palabra griega, significa razón, significa estudio, teología, estudio de Dios. La palabra logía viene de logos, de razonamiento. Entonces, si nosotros quisiéramos traducirlo, diría, en el principio el razonamiento o el conocimiento era con Dios. Como que no, como que nuestro lenguaje no nos permite entender exactamente lo que el Señor quiso plasmar a través del apóstol, lo que él quiere decir. Dios, sabiendo que para esta época los creyentes, cuando uno conoce de Jesús por primera vez en la iglesia, uno dice, bueno, ¿y cómo leo la Biblia? ¿Cómo empiezo a leer la Biblia? Me pasó a mí, pero yo me he dado cuenta que en todas partes dicen, empiece leyendo el Evangelio de Juan. Empiece leyendo el Evangelio de Juan. Tiene una connotación. Empiece leyendo el Evangelio de Juan. Dios sabía que para estas épocas las personas o en las iglesias, en las congregaciones, en las denominaciones, le iban a decir a los recién llegados, a los que empiezan a estudiar la palabra, ¿por dónde empiezo? Yo no entiendo la Biblia. Empiece por el Evangelio de Juan. Y es interesante que Dios es tan sabio que le dice en el principio. O sea, el mismo apóstol Juan nos está enviando al principio, en el principio. ¿Y cuál es el principio? Génesis 1, que de hecho en estas semanas empezamos a estudiar Génesis 1, miles de preguntas y también muchas respuestas y aclara todo. La palabra de Dios enseña que en el principio está el final. En la palabra de Dios dice, en el principio está el final. El final está en el principio. Eso nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ellos para poder traducir la esencia de lo que está escrito, utilizan unos escritos en arameo que se llaman Targum. El Targum es la palabra eh, eh, del, escrita del original. Yo tengo una de esas Biblias del arameo, que es la Biblia Holman, Holman Pechita. Aquí está el original, la traducción original del hebreo y del arameo. Entonces, para poder ellos
entender lo que dice, todos querían saber qué es ese logos, qué es ese logos, qué habla ahí, es el logos, cuál es el logos. Entonces ellos usan el Targum. Targum significa traducción o interpretación. Para ellos poder traducir del lenguaje original incluso a nuestro idioma que es latino, usan, nosotros venimos del latín, nuestro idioma es castellano, pero proviene del latín, y en el siglo primero existían esos cuatro idiomas: el latín, el griego, el arameo y el hebreo. Entonces, para poder dar una interpretación real, usaban el Targum, que significa traducción o interpretación. En el versículo 1 dice: en el principio era el verbo. En el Targum dice: en el principio era Mimra, Mimra o Mamra. ¿Qué significa Mamra? Mamra significa la palabra del Señor. Eso significa Mamra, la palabra del Señor. O sea, que dice: en el principio la palabra del Señor. En el principio era la palabra del Señor, y la palabra del Señor era con Dios, y la palabra del Señor era Dios. La palabra. Agustín, él tenía en su mente cómo poder meter algo tan infinito como el Señor, cómo entender eh, la grandeza del Señor en tres. Y es aquí donde entra un tema tan altamente controversial como es la Trinidad. No es, no es mi intención abarcar ahí, pero aquí intrínsecamente está la Trinidad. Esa palabra no existe en la Biblia como tal, no dice Trinidad, pero sí su esencia. Y aunque no es mi intención hoy tocar ese tema, aquí sí lo tenemos. Y ya lo vamos a ver en dónde tenemos eso. Dice: en el principio era la palabra del Señor. Y vamos a meditar en en este pasaje, en estos textos, en tres puntos. El primer punto yo lo llamé: ¿qué es el principio? Y lo voy a tratar en los dos primeros versículos. En el principio era la palabra del Señor, y la palabra del Señor era con Dios, y la palabra del Señor era Dios. Versículo 2. Este era el principio con Dios. O sea, que está hablando de un ente. Es una entidad. Es una persona divina. Y lo vamos a ver. ¿Qué es el principio? ¿Qué es el principio? Y aquí es donde el apóstol Juan quiere darle a entender a sus oyentes primarios, que eran judíos, que ellos conocían esto todavía no estaba escrito, o sea que ellos leían, ellos sabían de esa entidad divina. No era para ellos desconocida esa entidad. Y él dice: en el principio. ¿Cuál era el principio? Vámonos a Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios los cielos
y la tierra. La palabra hebrea para principio es Bereshit, que significa principio, origen, el origen, el origen de todas las cosas. La palabra hebrea en primera en el capítulo 1, en el primer versículo del Evangelio de Juan, dice así en hebreo. Aquí tengo la traducción hebrea. Dice: desde un principio era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim. Y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Y este Dabar en hebreo es la misma palabra Mamra del arameo, que significa la palabra del Señor. Entonces quedaría: desde un principio era la palabra de Elohim, y aquella palabra estaba siempre ante Elohim, y la palabra del Señor que ya existía era la expresión misma de Elohim, lo que nos da a entender que cuando habla aquí de el verbo, o que habla de la palabra, o que habla de logos, si estamos en griego, está hablando de una entidad divina. ¿De quién? Del que él estaba hablando, de Jesús de Nazaret, de Cristo, el Redentor, el Salvador, el Libertador. Acordémonos que vimos hace 8 días que el apóstol Juan tiene un propósito único con este evangelio, y es dar a conocer, demostrar desde la antigüedad, desde la eternidad, demostrar desde los profetas, desde la creación, que este es el Hijo de Dios, que este Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso era lo que él tenía como propósito: demostrar únicamente que Cristo es el Hijo de Dios. Dabar, la palabra del Señor. En el principio la palabra del Señor estaba con Dios y era Dios. Mamra entonces significa la palabra de Dios, refiriéndose a una entidad divina. Siempre que leamos en el Evangelio de Juan el verbo, el logos, es la palabra del Señor, la palabra del Señor, que es Cristo mismo, Cristo mismo. ¿Cómo lo podemos comprobar? En el Salmo 33:6, mire lo que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, dando a entender que Mamra, la palabra del Señor, se utiliza en la manifestación de la creación del universo. Podemos ver que aquí hay una entidad. Ya comprobamos, o ya podemos entender, no comprobar, porque la palabra de Dios ella se prueba a sí misma. Ella es inefable, inerrante, ella es la verdad. Nosotros podemos de esta manera, ahora sí, leer y entender Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. En la traducción, en la pechita, en el sentido original, dice: la palabra del Señor creó
al hombre en su semejanza, en la semejanza del Señor. El Señor creó, macho y hembra ha creado. Eso es lo que dice en el original. Dice la palabra del Señor. Porque acuérdese que por la palabra del Señor fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por el Señor. Pero ¿cómo demostramos que este es un ente, o sea, una persona? Él dijo que fue hecho. ¿Quién dijo que fue la palabra? ¿Cómo sabemos? En el versículo 2:7 del Génesis, que estamos estudiando Génesis en esta semana en los discipulados, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Notemos una cosa, en el primer capítulo de Génesis, esto, como estamos haciendo los discipulados, todas estas preguntas salen y todas estas observaciones y todas estas verdades las podemos entender. Si hacemos los discipulados en las familias, podemos llevar tantas preguntas para hacer para que tengan respuesta a través de la luz de la palabra. Dice: entonces Jehová Dios formó, pero antes del segundo capítulo no estaba la palabra Jehová, decía Dios, y Dios creó, y Dios creó, y Dios creó. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre de la tierra y puso aliento de vida. Podemos entender que Dios hizo Cristo, porque en Colosenses 1 dice: por él fueron hechas todas las cosas. En Romanos 1:20 dice: la creación muestra la grandeza, la magnificencia, la soberanía de nuestro Dios. Y Dios dice que aquí creó, pero Dios es infinitamente grande. O sea, ¿quién lo creó? La palabra. Pero ¿quién era la palabra? Una entidad, porque lo formó. O sea, lo formó con sus manos. Lo demás lo hizo y dijo Dios, pero al hombre lo formó con sus manos. ¿Quién? La palabra. La palabra. Cristo. Cristo formó al hombre con sus manos. Del polvo de la tierra lo formó. Y dice, y en Génesis 21 también lo podemos comprobar. Mire: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Cerró la carne en su lugar. ¿Cómo lo hizo? Ahí no dice que dijo Dios, sino que él lo tomó. Yahweh, Jehová, Hashem, él lo tomó, dando a entender que quien lo hizo fueron las manos de Dios. Pero ¿qué entidad era la que se paseaba por ahí? ¿Qué entidad era la que se paseaba en el huerto? La palabra del Señor. ¿Y quién es la palabra del Señor? Cristo. Jesús es la palabra del Señor. Cuando el hombre cayó en pecado, él dice que ellos se escondieron porque escucharon la voz de Dios que se paseaba por el jardín. O sea, como si fuera la primera vez que nosotros podemos ver ahí que el Señor tiene un cuerpo, porque con las manos los formó, pero también caminaba. ¿Y quién es la representación? ¿Quién es la imagen misma del Dios invisible? Si no es Cristo.
el mismo que se paseaba, el mismo que los creó, es Cristo. Cristo. Por eso el evangelista dice, en el principio la palabra del Señor era Dios. Y aquí nos lo está comprobando, por eso nos mandó a Génesis, por eso nos manda a discipular, empezar desde Génesis en los discipulados para entender que Jesús está desde el principio, no está ni a la mitad ni al final, está en todo el libro, porque por él fueron hechas todas las cosas. En otra oportunidad, en la palabra dice, el ángel de Dios. La palabra ángel se escribe Melakim, pero ángel de Dios es Memlamet Kap, rey ángel. Traducido en español, Malak, de donde viene Malaquías. Sí, bueno, que es un mensajero. El ángel es un mensajero. Pero el ángel de Dios, que es Memlamet Kap, es rey ángel. Eso traduce. El ángel de Dios traduce Memlamet Kap, rey ángel. ¿Y quién es el ángel del Señor? Si no es el mismo Señor, el mismo Salvador, nuestro mismo Dios, Jesucristo. Cristo es el ángel del Señor. Lo podemos encontrar en Génesis 22, Génesis 31, Génesis 48, Éxodo 3. El ángel del Señor, por ejemplo, en Éxodo 3, el ángel del Señor se aparece, empieza diciendo que el ángel del Señor, dice, y el ángel del Señor, leamos el Éxodo 3, voy a leerles Éxodo 3, dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. El ángel de Jehová en una llama de fuego. Y noten lo que dice más adelante, en el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Lo llamó Dios. El ángel de Jehová, luego acá dice, lo llamó Dios. O sea que el ángel de Jehová es Dios. El ángel de Dios es Dios mismo, en medio de la zarza, y dijo, no te acerques, quita tu calzado, el calzado de tu lugar que estás es santo. El ángel del Señor es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Dios, porque escrito está que Dios no va a compartir su gloria con ninguno. Y en Josué, cuando se le apareció el ángel de Jehová, dice en Josué 5:13, que desenvainó una espada, y en el versículo 5:15, el ángel de Jehová le dice, quita el calzado de tus pies porque en lugar santo estás. El ángel de Jehová habló, Dios habló, Cristo habló, Él es el mismo Cristo, el ángel de Jehová es Cristo, Dios mismo, Dios mismo. Y le dijo las mismas palabras que en Éxodo, que a Moisés, a Josué, quita el calzado de tus pies. Y haciendo una comparación también en Daniel, nos habla de un horno de fuego que metieron a Sadrach, Medrach y Abednego, y dice que cuando se asomaron, no metimos solo 3, allá hay 4, y el cuarto es como apariencia de hombre, y en Apocalipsis 22 dice que sale fuego. Ese es el mismo Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, el mismo que se le apareció a Sadrach, Mesach y Abednego, el mismo que Jacob dijo cuando
el mismo que Jacob dijo cuando fueron a dar la bendición a sus hijos. Dice, el Señor, el ángel que me trajo hasta acá. Y luego dice, Dios que me salvó de todo mal, que me rescató de todo mal. Y el único que puede rescatar de todo mal se llama Jesucristo. O sea, que desde el principio está Cristo, desde la creación está Cristo. Cristo está desde la creación. El segundo punto en el versículo 2 de Juan, del Evangelio de Juan, dice, el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuestro segundo punto de esta meditación es, todo fue hecho por él, todo fue hecho por la palabra del Señor. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Nada, nada de lo que existe hoy en día, si no fue por él, no existiría. Hablando del pasado, presente y del futuro. Aquí nos está hablando que él se mueve en todos los tiempos, en toda la línea de nuestro tiempo, porque él es eterno. Él es desde la eternidad, Él existe desde antes de la fundación del mundo. Y en Colosenses, que ya lo habíamos dicho, Colosenses 1:16, dice, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo, todo. Todo fue hecho por Él, porque en Él fueron hechas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, por medio de la palabra del Señor, por medio de Jesucristo. Aquí está hablando de Jesucristo. Y para Él. Nosotros fuimos creados por Él y para Él. Fuimos rescatados de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que le sigamos, le sirvamos por amor, lo alabemos y lo exaltemos. Y en el día postrero, si es su voluntad, estaremos con Él todos. Versículos 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este tema es este punto es, Dios mío, Él dice que nosotros somos la luz. Él dijo primero, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida, yo soy la vid. Y dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua vida. Y dice, el que beba de mí nunca tendrá sed jamás. El que bebiere del agua que yo le doy nunca tendrá sed jamás. Como el apóstol, el evangelista nos manda al principio la luz. Si nos volvemos a Génesis, cuando fue creada la luz, aquí hay muchas preguntas para los pastores, muchas preguntas. Gracias a Dios por los pastores, porque tenemos muchas preguntas. Dice, en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y se separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el primer día hizo la luz. Pero más adelante, en el versículo 14 dice, y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para los días y sean por lumbreras la expansión de los cielos y para alumbrar sobre la tierra. O sea, hay dos luces y las hizo en 2 días diferentes. Pero noten que en la creación, ya que estamos estudiando Génesis, no dice que hicieron las aguas. En ningún lado dice que las aguas fueron hechas. No dicen. Habla de la luz. Romanos, el evangelista nos dice que él era la luz. Nuestro tercer punto de los versículos 4 y 5 se llama y hubo luz. Volviéndonos a Génesis, y hubo luz. Él era la luz. Él era la luz. La palabra de Dios nos ha enseñado que Dios es luz. Es como si fuera esta hoja en blanco. La luz transparente, la luz, no vemos nada. ¿Por qué no vemos nada? Porque es una luz. Entonces, Él tuvo que crear dentro de esa luz, porque Dios es luz, Él es infinito, invisible por su luz, tuvo que crear de dentro de sí, los hebreos dicen, en el vientre de Dios fue creado esto para poder ver a Dios, para poder ver su grandeza, para poder ver que hay algo. Creó eso, que esto es la tierra, y formó Dios de la nada, desordenada, pero en el original es deshabitada, vacía, sin forma y vacía. Y aquí es cuando aparece el Señor Jesucristo, que es la luz en medio de la oscuridad. Hice este dibujito para poderme dar a entender. Es la luz en medio de la oscuridad. Es la luz en medio de la oscuridad. Y la luz llena todo. Llena todo. Esa luz llena todo. Cuando dice que la tierra estaba desordenada, que los cielos separó los cielos de la tierra, estaba hablando de esto. Estaba hablando de esta frontera, de este límite. Ese es nuestro Dios. Romanos 1:20 dice que por la creación podemos nosotros darnos cuenta que todo lo que hizo Cristo es para su gloria y que todo lo que está hecho refleja qué tan sabio, qué tan poderoso es nuestro Señor, el Dios, el Creador, Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Y bueno, es que el tema de la luz de Dios es infinitamente, Dios es infinitamente santo, que su luz es la que alumbra
y eso es lo que hace alumbrar las estrellas, el sol y la luna. Eso es lo que, por eso el Señor Jesucristo dice que nosotros somos a imagen de Él. Dice, nosotros somos la luz, porque cuando estamos en Cristo, nuestra luz resplandece. Acuérdense de Moisés, cuando fue delante del Señor, dice que su rostro resplandecía en la transfiguración. Cuando Moisés se apareció y Elías, y los discípulos dicen, no, que esa figura tan resplandeciente es porque ese es el Señor, esa es la esencia de nosotros, la luz, el resplandor de Cristo en nuestros cuerpos. Cada vez que pecamos, esa luz se va apagando y la palabra lo enseña. Cada vez que estamos con el Señor, su luz nos alumbre. Así alumbre vuestra luz. Eso dice el Señor Jesucristo. Todo ha sido creado por Dios. En otra oportunidad que el Señor nos dé, podemos estudiar qué son las aguas de las aguas. Es interesantísimo. ¿De dónde salió ese término, las aguas de las aguas? ¿Por qué no está escrito que él creó las aguas? Pero eso lo podemos ver en los discipulados en las casas. Eso es lo que podemos hacer, porque el tiempo se nos ha acabado y pues hay tanto que decir de nuestro Señor Jesucristo, que nos da esa oportunidad de entenderlo, que nos da esa oportunidad de poder saber quién es Él en nuestra mente tan sucia, pecaminosa, tan pequeña, tan infinita, permitirnos ver quién es Él, cómo creó el cielo, la tierra. Eso es misericordia. Es misericordia. Y no hemos hablado ni de Trinidad, no hemos hablado de algo sistemático, solo hemos hablado que Juan nos explica que Mimra, el verbo, el Dabar, el Logos, es la palabra del Señor, es Cristo mismo. Eso es lo que nos enseña Juan. La Mimra se hizo carne, y eso era lo que él debatía en esa época. Y se puede comprobar que había ese debate como lo tenemos hoy en día, porque Judas dice que de esto profetizó Enoc, o sea que ellos leían el libro de Enoc, ellos leyeron el libro de Enoc, ellos leían el libro de Enoc, porque ahí dice que eso lo profetizó Enoc. Y Enoc, yo saqué de esa lectura, saqué varias partes que Enoc habla del Señor Jesucristo, habla de la creación. Entonces hemos visto que el evangelista nos habla que Cristo estaba caminando en el jardín, estaba liberando a su pueblo de la esclavitud en Egipto, haciendo pactos cuando hizo el pacto con Abraham, con Jacob. Ahí estaba Cristo, el ángel de Jehová, hablando de parte de Dios. Las palabras que yo os he hablado vienen de arriba, él decía, dando mandamientos. El único que puede dar órdenes y mandatos es Dios mismo, o sea que Cristo es Dios. Es un ayudante, es un escudo, es nuestra fortaleza. Así comienza nuestro maravilloso estudio del Evangelio de Juan, desde el principio. Saber que Él está desde el principio y que vienen a anunciarlo y que viene a estar con nosotros. Amados hermanos, vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor, Señor, por la misericordia que tú tienes con nosotros, de permitir nuestra mente finita, nuestra mente hueca, Señor, nuestra mente que no la esforzamos, sino máximo el 2, el 4%, Señor, y queremos, Señor, con nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestro orgullo, entender a un Dios infinitamente
bondadoso, poderoso, santo, eterno, sabio. Y queremos decir, esta es la verdad. Queremos decir, Él dijo esto. Queremos decir, Él es así, Él es así. Cuando, Señor, solamente tú revelas tu palabra a aquellas personas humildes. Porque dice, no se alabe el sabio en su saber, ni el valiente en su valentía, sino alábese el hombre en conocerme y entenderme. De lo vil y menospreciado. No dice de los sabios. La palabra no dice que los sabios, de lo vil y menospreciado, dice el Señor. El Señor se le apareció, el Señor se reveló a gente humilde, como unos pastores. Se les reveló y les dijo, ha nacido el Salvador. Señor, permítenos, Dios, que nuestra mente arrogante, nuestro corazón orgulloso, Señor, podamos tener la humildad para entender tu palabra cuando tu palabra nos enseña que tú eres Dios, que tú es el que estuviste desde la creación, que nos creaste y que somos para ti, Señor. Permítenos entender, Señor, que en el sacrificio de la cruz, un Dios poderoso vino a morir por mis pecados. ¿Cómo un Dios tan poderoso puede morir y sangrar? Entonces no es Dios. Permítenos, Señor, entenderlo. Permítenos ser que a través de la lectura de tu palabra se nos sea revelado el sacrificio de la cruz, Señor. Porque tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, porque fue el propósito, la manra, el dabar. El propósito tuyo fue que estemos contigo, porque para eso nos creaste, para que resucitemos contigo. Pero sin este sacrificio, Señor, que tú hiciste, no podríamos estar junto a ti, Dios. Te doy gracias, Señor. Gracias por mis amados hermanos. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y aprender de ti, Señor. Gracias, Dios de Israel. Y encomendamos esta noche en tus manos, Señor. Líbranos del mal, Señor. Y si mañana amanecemos respirando, Señor, es para ti, Dios de Israel, es para levantarnos y agradecerte que nos das un día más de vida para ti. Pero si morimos, Señor, también morimos para ti, Señor. Permítenos entender esto, el ciclo de la vida, Señor. Te doy gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos.